Bueno, a veces el comportamiento humano esconde enigmas que van más allá de la simple voluntad, ¿verdad? Que lleva a una persona a tomar algo que no necesita, que puede pagar o que incluso le genera un profundo sentimiento de culpa después de hacerlo. Hoy vamos a entrar en la mente, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con el impulso. No hablamos, si lo queremos aclarar, meramente de delincuencia, sino de un aspecto de salud mental, específicamente de lo que se conoce como cleptomanía, y para ello pues la doctora Mayra Cortés, médico psiquiatra, la tenemos en línea. Bienvenida, doctora, a esta primera conversación de 2026. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, muchas gracias, Víctor. ¿Todo bien? Qué bueno. Agradada por estar en tu programa nuevamente. Sí, señor. ¿Qué es exactamente la cleptomanía, no? ¿Cómo la podemos definir y cómo se puede diferenciar de, pues, un robo común o premeditado? La cleptomanía, por definición, es un trastorno del control de los impulsos. Tiene sus orígenes desde más o menos como el siglo XIX aproximadamente, y justamente en esa época los psiquiatras que estudiaban el fenómeno querían diferenciar a las personas que robaban por placer o por necesidad de las personas que robaban y después se sentían culpables o se sentían muy mal por haber cometido el acto. Además, no, como tú lo dijiste al comienzo, no necesitaban lo que estaban robando, sino que lo robaban por un impulso más allá de sus posibilidades. Ok, ¿qué lleva a que la persona sienta ese impulso? ¿Algún trastorno por un hecho de su pasado o hay componentes genéticos que también pueden intervenir allí? O neuronales. Bueno, yo no diría como tal componentes genéticos, pero sí, obviamente hoy en día las explicaciones de todos los trastornos mentales pasan por la neurobiología. Exacto. Y lo que se describe con respecto a este fenómeno específicamente es que esa tensión que lleva a la persona a robar se debe probablemente a un desequilibrio entre los neurotransmisores. Hay un neurotransmisor que se llama dopamina, que tiene que ver con la recompensa, el placer. En el momento del impulso como tal, se inunda el cerebro de dopamina, hay una sensación de urgencia para hacer algo, y en este caso es el robo. Luego hay otros factores que se supone que deberían frenar ese impulso. Entre ellos está la serotonina, que es uno de los neurotransmisores que está implicado en la inhibición de los impulsos, y se dice que en estos casos las personas tienen bajo o insuficiente serotonina en su cerebro. O sea que puede tratarse con terapia y a la vez con medicamentos, ¿no? ¿Es así o en algunos casos sí, en otros no? No, ciertamente se trata tanto con terapia como con medicamentos, porque obviamente el cerebro humano es muy complejo, y esto que sucede a nivel neurobiológico también tiene su paralelismo a nivel psíquico. ¿Ok? Y entonces cuando hablamos de las explicaciones con respecto a la parte psíquica, podemos hablar de que ese impulso que es como muy fuerte en la persona tiene que ver con un deseo que puede haber sido no cumplido, o un deseo que algo que la persona siente que le ha sido quitado, que tiene que recuperar, ¿no? Desde el punto de vista psicodinámico, esa es una de las teorías. Y entonces la persona siente como la necesidad de recuperar lo que le fue quitado, y es por eso que se da el acto. Obviamente
cuando se da este pensamiento o este como choque de fuerzas dentro del cerebro, también está ocurriendo lo neurobiológico. Pero debe ser abordado desde el punto de vista psiquiátrico y psicoterapéutico para no solamente aliviar la parte del desnivel neurobiológico que está ocurriendo, sino también lo simbólico del pensamiento de la persona. Ok, muy interesante todo este paseo, ¿no?, por la parte de la dinámica cerebral. Ahora, con base a las experiencias que se han tenido, los testimonios, los estudios, hay como un perfil determinado, es decir, esta conducta se desarrolla a partir de una edad, puede suceder desde años de niñez, se produce desde la adolescencia, adultez. ¿Qué dicen los datos, las estadísticas en este sentido, doctora? Bueno, generalmente cuando eso fue estudiado inicialmente, hablaban de que era un tema más frecuente en el sexo femenino. Uh-huh. Generalmente se decía que eran mujeres de clase alta las que tenían este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que se sabe hoy en día es que puede ser tanto en mujeres como en hombres, y que generalmente es en la adultez temprana que es más frecuente. Ok, ¿esto se conecta o se suele conectar con otros trastornos, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, algún tipo de TOC, por ejemplo? Sí, se parece mucho al TOC, pero uh-huh, realmente no es un trastorno obsesivo-compulsivo, sino más bien es un trastorno del control de los impulsos. Hay algunas diferencias entre uno y otro. Sí es bastante frecuente la comorbilidad, tanto con depresión uh-huh, como con ansiedad, sobre todo en la parte depresiva, okay, que como te dije hace rato, se dice que los niveles de serotonina de estas personas están bajos, y esto es bastante común en muchas personas deprimidas. Obviamente hay que abordar todo el tema completo, es decir, no solamente se va a tratar el trastorno del control de los impulsos como tal, sino que también hay que tratar la comorbilidad uh-huh, que se está presentando y que es bastante frecuente. Las personas deprimidas es muy frecuente que tengan este tipo de conducta. Claro. Ahora, todos o algunos, mejor dicho, llegan a manifestar culpa por el acto, algunos sí, otros no. ¿Cómo se mueven los números y las estadísticas en ese sentido? Sí, por definición, en el trastorno del control de los impulsos, la persona, una vez cometido el acto, siente culpa, y esa es una de las diferencias que hay uh-huh, con los robos comunes. Okay. ¿No? Entonces, esta persona hace eso por aliviar una tensión, no por obtener un beneficio o por una necesidad. Y generalmente siempre siente culpa, siente remordimiento, claro, vergüenza, y no satisfacción, que es lo que distingue la parte como más sociopática de la personalidad. Exacto. Ahora, en los distintos procesos, ¿no?, de estos individuos, existen disparadores, es decir, circunstancias, hechos. No hablo ya de la parte neurológica que nos los definió muy bien, sino de circunstancias como tal. ¿Se puede conectar con estos escenarios? Sí. Uh-huh. Sí, por supuesto. Generalmente hay un periodo de mucha tensión o de mucho estrés. Okay. Esto no ocurre todo el tiempo en las personas, es decir, una persona puede estar mucho tiempo sin cometer un acto de robo, y generalmente es precedido de un periodo de gran estrés, que hace que la persona tenga estos impulsos como más acentuados durante ese periodo. Uh-huh. Recuerdo particularmente una paciente que ella pues no había tenido nunca esta conducta, y ella
consultó porque en el sitio donde ella vive hay como un lavandero común donde la gente tiende la ropa. Varias personas en el edificio tienden la ropa en un área común. Y ella comenzó a robar sábanas. Y luego, la primera vez que lo hizo, ella no se explicaba el por qué ella se había robado esa sábana, la escondió, se sentía muy mal por haberlo hecho, después la devolvió, luego lo volvió a hacer, y esto fue precedido de un periodo en donde ella estaba pasando una separación con su pareja. Okay. Entonces, fíjate lo simbólico de la sábana, ¿no? Que tiene que ver con la cama y quizás con la cama matrimonial, ¿no? Sí. Pero el periodo previo a esta situación fue un momento de gran tensión para él. Qué interesante saber esto. Una pregunta, ¿no? Que ya me desvío un poco hacia la parte legal judicial, pero cuando las personas llegan a una, no sé, comisaría por un robo, ¿se les hace un perfil para diagnosticar si es que está cometiéndolo, bueno, desde esta condición de delincuencia, o si ya efectivamente está siendo motivado por esta condición psiquiátrica? ¿Cómo se maneja este tipo de casos? Evidentemente el delito es delito, ¿no? Pero ¿se hace el perfil, la evaluación? ¿O esto es a posterior? Bueno, yo no tengo mucha experiencia con este tipo de conducta desde el punto de vista de la parte forense como tal. Claro. Sin embargo, hay situaciones en las que si la persona declara que se siente mal por haber cometido el robo, sobre todo cuando son robos a tiendas, de objetos que las personas no van a utilizar. Hay muchos casos de famosos que los han encontrado robando en tienda, y no necesariamente estas personas tienen, ¿cómo se llama?, la necesidad de hacer estos robos. Obviamente debe hacerse un perfil de la víctima para diferenciar si el robo tiene alguna causa psicológica o no. Pero que yo sepa, aquí en nuestro país, pues no te puedo decir con seguridad si eso se hace de manera rutinaria o algo por el estilo. Así es. Lo bueno, según esta interesante conversación que hemos sostenido, es que, bueno, tiene tratamiento y también, por supuesto, hay alternativas a nivel medicinal. Doctora, sus puntos de contacto para, bueno, personas que quieran plantear alguna necesidad de consulta, ¿cuáles son? Bueno, yo estoy en Chacao, en el Multicentro Empresarial del Este, y me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es @saberisanar. Facilita, como siempre decimos acá, @saberisanar, donde además encuentran contenido bastante útil, maravilloso, variado, que tiene que ver, por supuesto, con todas las dinámicas, las conductas y los comportamientos que tienen que ver con nuestra mente, con nuestro cerebro. Gracias, doctora, por compartir con nosotros acá en Café Vital.